literatura. Estamos con el profesor Daniel Nemrava, que viene de la Universidad de Olomouc. Espero haberlo pronunciado bien. Vamos a hablar sobre Kafka por su centenario. Daniel, bienvenido a la HJCK. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Daniel. Daniel, estamos hablando del centenario de Kafka. ¿Por qué 100 años después crees que seguimos hablando de este escritor checo? Sí, justamente llegamos a 100 años, ¿no? Recordándolo, y en mi país pasaron como 100 años de soledad, de una espera a redescubrir a Kafka. Y llegó el momento cuando se celebra en todas partes, e incluso en mi país, que tenía una relación un poco complicada. ¿Por qué crees que esa relación con Kafka ha sido complicada, especialmente pues, en tu país, que es de donde él viene? Sí, bueno, en primer lugar es el idioma, ¿no? Alemán. Él escribía, o él optó por alemán, aunque era bilingüe, ¿no? De una familia bilingüe, pero adoptó alemán como lengua literaria. Luego era judío también, eso le complicaba un poco la vida. Y después, con respecto a sus publicaciones, él era un perfeccionista y no dejaba publicar cualquier cosa. Entonces tardó mucho en publicar sus primeros cuentos, y además gran parte de la obra, que fue salvada por su gran amigo Max Brod el último día antes de la invasión nazi, después de la muerte de Kafka, pues no salían muchas cosas, ¿no? Durante su vida. Y después la invasión nazi, la Segunda Guerra Mundial, impidió prácticamente publicaciones, y luego, cuando llegó el comunismo, no se publicaba. Tampoco era un autor favorito para las autoridades. Entonces, en los años 60 empezó a publicarse algo, muy poco, y hasta la caída del muro de Berlín no teníamos prácticamente una obra completa de Kafka. Se publicó en 2007, por primera vez en mi país. Es muy curioso, ¿no? Que en todo el mundo Kafka circulaba desde el principio, o a partir de los años 30, gracias a Jorge Luis Borges, por ejemplo, ¿no? En Argentina, y en mi país tardó en reconocerse. Es tremendo eso porque se cumplen 100 años de Kafka, pero realmente es como si fuera un autor que recién salió, o sea que apenas, como vos decías ahorita, estamos redescubriendo, estamos entendiendo, y en ese redescubrimiento, ¿qué se han encontrado ustedes en Praga, en la Universidad de República Checa? ¿Cómo están recibiendo un autor que es suyo, pero al mismo tiempo no es o no fue durante mucho tiempo de ustedes? Bueno, como se dice, nadie es profeta, ¿no? En su tierra, como me pasó tanto a Kafka como a Milan Kundera. Hay muchos autores que después se fueron del país. Kafka se lee mucho más, se lee, claro, de modo diferente, un poco se buscan otros aspectos de su obra, por ejemplo, el lado humorístico también, que no se estudiaba bastante bien, porque a Kafka se atribuyen esas características como pesadillas, oscuridad, esos laberintos burocráticos, ¿no? Asfixiantes. Sí, eso es un mundo que él creó, pero ese lado humorístico, grotesco, cómico, no, de esta parte, digamos, de su obra no se habla tanto, y eso se está descubriendo ahora. Salen unos cómics sobre él, sobre su obra, los dibujos también, que parecen bastante grotescos, y algunos críticos checos destacan esta característica humorística de Kafka. Algunos dicen, sí, Kafka cuando leía sus propios textos se reía a carcajadas. Entonces, a partir de este dato también se puede leer la obra de Kafka.
lo absurdo que es digamos, es la característica más importante, se puede leer desde este lado también, ¿no? Ahorita, antes de comenzar esta entrevista, Daniel, hablábamos de una cosa muy importante y es que, y tiene que ver con lo que acabas de decir, muchas veces uno encasilla ciertas obras o ciertos autores con, no, este habló solo de burocracia y solo de política y a veces nos perdemos de otras miradas a la obra de los autores, más aún con autor como Kafka, que también la gente lo ha llamado difícil de leer, críptico, que solamente habla de cosas malas, ¿no? Como que tenemos en ese imaginario. ¿Qué le dirías a las personas que están intentando leer Kafka y que solo lo leen a través de una mirada o netamente política o netamente burocrática? No, que se olviden de la política, que se olviden, que se dejen arrastrar por la imaginación de Kafka, por su fantasía, por crear ese imaginario a partir de lo cotidiano, de donde sale esa, tal vez, esa tensión por la necesidad de cumplir, por la necesidad del perfeccionismo, por la necesidad, por esos momentos cotidianos. Además, también que se fijen en esa minuciosa observación de Kafka de cosas que a primera vista no se ven, y él era un gran observador de la vida cotidiana, un gran observador de esas tragedias pequeñas, ¿no?, de la gente alrededor. Claro que en muchos cuentos se puede ver sus propias preocupaciones, sus propias ansias, sus propios problemas, también familiares, etcétera. Pero eso yo dejaría en segundo plano. Primero, dejarse llevar por el lenguaje, por ese imaginario que está creando, ¿no? Y después se ofrecen muchas interpretaciones, pero lo primero es esa experiencia, diría hasta vital, ¿no?, Claro. con la lectura, ¿no? Sí, yo creo que a veces, no sé si esto sea una cosa de la contemporaneidad, de nuestro momento actual, pero nos interesa es más qué hay del autor en la literatura que hizo que la misma literatura, ¿no? Sí, muchas veces se borra esa línea divisoria en sí, la vida del autor, la figura, ¿no?, que está envuelta que se vuelve mito, ¿no?, muchas veces, ¿no?, un ser mitológico más que un ser en carne y hueso. Pero sí, allí lo que seguro que podemos ver, el momento en que vivió Kafka, luego el lugar, Praga, que es un lugar entre comillas mítico y se Sí. ofrece mucho a esa imaginación. Y es eso, quien conoce Praga, las escaleras, el castillo, Puente de Carlos, puede detectarlo, puede verlo en los cuentos de Praga, en los cuentos de Kafka. Y después esa condición del judío que está dudando, que duda siempre de la fe, que no tiene fe, que no tiene, que está buscando su propia identidad en medio checo, católico, agnóstico, y todo va a través del idioma, donde el alemán y checo no tiene muchas similitudes. Y otra cosa es eso, la religión, ¿no? Entonces allí muchos cuentos están atravesados por estos traumas, esta búsqueda de la identidad, seguramente eso. Pero volviendo a esa pregunta anterior, eso no debería distraer mucho al lector. Debería ser más, como vos dijiste, esa idea del lenguaje, ¿no? Tratar de entender las palabras de Kafka más allá de él mismo, es decir, más allá de lo que haya vivido personalmente. Sí, por supuesto. Su alemán
para sus contemporáneos era bastante raro, extraño, muy hermético, muy diferente. No lo entendían en Berlín. No tenía éxito con sus primeros textos en Alemania, por ejemplo. Pero poco a poco sí iba ganando, ¿no?, el territorio y creo que ese reconocimiento llegó después de la guerra. En los años 50, sí, empezó a leerse en todas partes. Daniel, Más, ¿no? ¿cómo llegaste vos a Kafka? Es decir, ¿cómo una persona se obsesiona con Kafka? Inevitablemente. Sí, yo no estaba buscando, persiguiendo. Bueno, todo el mundo me hablaba de lo kafkiano, ¿no? Desde mi infancia, ¿no? Ujú. Esta situación es muy kafkiana, ¿no? Es una palabra Ya es un universal. término total. Es un término que injustamente se le atribuyó o tiene otras connotaciones, tiene connotaciones de esas situaciones absurdas, de una burocracia absurda, etcétera, etcétera. Pero empezó a interesarme y quería ir más allá de lo kafkiano, entonces entender qué es lo kafkiano. Entonces yo lo empecé a leer, no sé, cuando tenía 15, 16 años, porque sin conocer la metamorfosis no existía, ¿no? Como intelectualmente. Entonces, allí empecé a leer a Kafka, pero sí, mi primera lectura fue muy diferente de la que tengo hoy. Sí, después volví a leer muchas veces estos textos y penetrando, intentando entender, y hasta el momento no lo entiendo del todo, ¿no? Pero esas lecturas diferentes son una experiencia, una aventura, ¿no? Como uno percibe al principio en la adolescencia, ¿no? Esa transformación en un insecto que era como si leyera un cuento de hadas de los hermanos Grimm, Claro, ¿no? Moderno. claro. Y después uno le empieza a dar otros sentidos, otros significados con la experiencia de la lectura. Pero así era como me causó emoción, me causó incluso pesadillas. Ese fue el primer impacto que me dio Kafka. Y el lenguaje maravilloso, ¿no? Por la traducción al checo, por supuesto, pero ahí se mantiene, eso es muy importante, una buena traducción. Sí. Entonces, así fueron los primeros contactos con Kafka y luego, cuando empecé a estudiar literatura latinoamericana, claro, todos los autores famosos lo atraviesan. García Márquez, Totalmente. los autores del boom lo mencionan muchas veces, lo tienen como la referencia, una de las primeras referencias. Entonces allí empecé a estudiar el impacto de Kafka en América Latina en diferentes autores, partiendo de Borges, Sí, que tiene varios ensayos sobre Kafka, y él toca justo ese punto de la obra inconclusa, ¿no? Pasando por esas paradojas de Zenón. Y sí. es una de las interpretaciones maravillosas de Borges, ¿no? Sobre Kafka. Y los precursores de Kafka, ¿no? Otro ensayo interesante. Pues allí empecé a estudiar más profundamente, vinculando Kafka con Latinoamérica. Claro. Y por eso estamos acá hoy. Sí. Daniel, si bien sigues, digamos, sin entender por completo a Kafka, ¿qué podrías decirnos de este viaje que has hecho por su literatura? ¿Qué tipo de escritor era Kafka? ¿Qué literatura es la de Kafka? Latinoamericana. No, en sí, es decir, ¿qué tipo de escritor era él en sí? ¿Cómo es su literatura para las personas que de pronto no hayan leído a Borges o no conozcan los referentes que hayamos los latinoamericanos hechos sobre Kafka? ¿Tú qué podrías decirles qué escritor es Kafka? Hay una antología que encontré en Buenos Aires, que puedo recomendar, que se llama Galaxia Kafka, que reúne autores atravesados profundamente
por Kafka, ¿no? Lo editó Edgardo Kosarinski, ¿no? Escritor famoso. Y es muy interesante, ¿no? Digamos, esa colección, ese conjunto de autores de todas partes, ¿no? Mira, William del Ospina, mundo. colombiano, Sí, Juan hay Manuel varios Roca. argentinos. Yo destacaría Virgilio Piñera, cubano, Sí, que considero kafkiano 100%. 100%. Julio Cortázar, que tiene algo de, por ejemplo, de historias de cronopios y famas. Ahí me parece muy kafkiano. Y otros autores, sí, como mencionaste, William Ospina y Wilcock, por ejemplo, otro autor que tiene mucho de él. Hay autores que dicen, no, yo no escribo como Kafka, pero está ahí. Claro. A veces incluso eso pasa en el cine, que también no hay que olvidar que no solo atraviesa la literatura Kafka, de Orson Welles, por ejemplo, Sí. esa famosa adaptación, ¿no? del Proceso. Incluso hay una versión de dibujos animados en japonés Sí. de un cuento de Kafka o otras adaptaciones, incluso muchos cineastas que también juegan con esas imágenes, ¿no? Laberínticas, kafkianas, de un autor miembro de Monty Python. Brasil se llama, Okay. el cine, que es muy kafkiano, pero luego recorrer a través Seguramente. Sí. Daniel, ¿por qué crees que Kafka ha tenido tanta influencia, pues digamos, en las escrituras contemporáneas, en el boom latinoamericano, estando al otro lado casi que del mundo y habiendo pasado 100 años? ¿Qué es lo que tenía que lo hizo referente de casi todos? Autores actuales. Sí, pero el por qué se convirtió en un referente. Pues su obra ya pasó por esas pruebas del tiempo, y creo que todavía no descubrimos ese misterio, ¿no? Y estamos muy ansiosos de descubrirlo, ¿no? El secreto de Kafka. Bueno, acabo de leer un ensayo de Virgilio Piñera, que dice que su secreto es su literatura, su imaginación. Entonces ahí dejemos de arrastrarnos por su imaginación y seguimos leyendo Kafka otros 100 años, ¿no? Ahí justamente Piñera, que escribió ese ensayo en el 45, se pregunta cómo leerían los futuros lectores en 100 años a Kafka. Y él dice eso. Kafka se leerá como un gran autor con gran imaginación, como otros autores tipo García Márquez, tipo Juan Rulfo, que escribió solo un libro, pero sigue leyéndose y es inmortal. Entonces, ese es el legado, es esa trascendencia, esa lectura de lo kafkiano que sigue muy vivo. Y además, Kafka era un visionario, por supuesto, ¿no? Al mismo tiempo. Y también una nota que hizo Hannah Arendt, ¿no? Una gran filósofa, gran crítica, sobre Kafka, que la gente, los lectores de Kafka en los 20 se espantaban al leer sobre esa burocracia terrible y pesadillesca, y tenía más horror, o sentía más horror leyendo los cuentos de Kafka que de la misma burocracia en los años 20, ¿no? Que todavía, y en eso consiste, ¿no? Esa fuerza de la escritura de Kafka, que él era capaz de producir esos sentimientos, ¿no? Ese impacto que tenía. Era realmente un visionario. Era un visionario. Daniel, muchísimas gracias por estar en la HJCK. Muchas gracias por la invitación. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.